Cuánto me gustaría poder estar hoy personalmente en este 10º Congreso Iberoamericano de Educación Científica, que hoy se inaugura en Montevideo. Me hubiera encantado porque educación científica es finalmente lo que en mi trayectoria personal pues ha prevalecido, el rigor científico junto a la educación. Pero es que además, coincidiendo con este 10º Congreso, se celebra también y se rinde homenaje a la oficina, la primera oficina regional de la UNESCO en Montevideo, 70 años, 70 aniversario, y se celebra también las 2 décadas de la Cátedra Iberoamericana de Educación Científica que coordina la Universidad de Alcalá. Ya ven ustedes qué cantidad de razones para hoy acompañar, poder estar en este acto junto a este, déjenmelo decir, a este excelente presidente de Uruguay, amigo, admirado amigo desde hace tantos años y referente hoy. Hoy nos hacen falta referentes de esta altura y de esta capacidad política y social. Doctor Tabaré Vázquez, me hubiera gustado mucho hoy acompañarle, pero al menos quiero dedicarle estas palabras de respeto y de afecto. Y también a mi amigo Enrique Iglesias, el gran Enrique Iglesias, desde hace tantos años, ¿verdad? Hemos ido tan de la mano en tantas iniciativas. Y Albert Sasson, el infatigable Albert Sasson, que tanto me ayudó en la dirección general de la UNESCO. Quiero también referirme a doña Ana Lopater, la presidenta del Consejo de Formación en Educación, y a la que hoy dirige la oficina regional, a doña Lidia Brito. Pero perdónenme que haga también una especial referencia a la diligentísima Beatriz Macedo, porque desde luego ha sido capaz de permanecer en contacto, ya que no podía estar presente, decirme que enviar estas palabras grabadas en un vídeo para invisiblemente, pero poder estar hoy a través de la tecnología digital con todos ustedes. Educación científica. Educación científica, pero lo advertí antes, primero, educación. Se confunde con mucha frecuencia ahora porque a veces hay una serie de asesoramientos e informes que proceden de instituciones estrictamente económicas que hablan más del producto interior que del desarrollo humano y que confunden educación con capacitación. Educación, lo dice el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO, es ser libre y responsable. Vale. Aquí tenemos. Libres, la libertad es el gran don, es el don supremo, la libertad de la especie humana. Libres y responsables. Es decir, tenemos siempre que pensar que formamos parte de una especie en la que todos somos iguales en dignidad, todos, sin excepción. Sin excepción, todos, sea cual sea el género, sea cual sea la sensibilidad sexual, sea cual sea la religión, sea cual sea la ideología, sea cual sea el color de la piel, sea cual sea la etnia, sea cual sea un ser humano, igual dignidad al otro, a los otros. En castellano, también en catalán en este caso, el plural de yo es nosotros. Y esta palabra Ubuntu en Swahili, que es preciosa, que dice yo soy porque tú eres, en una palabra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, por tanto, es ser libres y responsables. Pensar siempre en los demás, pensar ahora especialmente en las generaciones venideras. Educación, por tanto,
es distinto de capacitación. Está muy bien que nos digan que tenemos que aprender inglés o que tenemos que aprender matemáticas o química, sí, pero se puede saber mucho inglés y mucha química y ser un perfecto maleducado. Ser libre y responsable. Libre para libremente ejercer estas capacidades distintivas, exclusivas de la especie humana. La capacidad de reflexionar, de imaginar, de anticiparse, de inventar, de crear, de crear. Cada ser humano es un creador. Cada ser humano puede hacer su propio diseño, debe hacer su propio diseño de futuro. Cada ser humano creador, esta es nuestra esperanza. La esperanza está precisamente en que no debemos someternos a nadie, ni a ningún dogma, ni a ninguna expresión fanática, ni a ninguna expresión sectaria ni supremacista. ¿Qué es eso? Todos iguales en dignidad y no actuar nunca al dictado de nadie, sino de nuestra propia conciencia y de nuestras propias reflexiones. Esto es educación. Y después puede ser educación con el rigor científico absolutamente imprescindible, para que podamos ejercer estas grandes funciones precisamente teniendo en cuenta a los demás y teniendo en cuenta a las generaciones venideras. En el informe que encomendé al principio de la década de los 90 del siglo pasado al excelente presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, ya saben que el informe al final da 4 grandes pilares para la educación. Y el primero es aprender a ser, es decir, aprender a ser plenamente humano, a ejercer plenamente estas facultades distintivas de la especie humana. Aprender a ser, aprender a dirigir. Así lo decía en el año 1876 ya el gran pedagogo español don Francisco Giner de los Ríos. Educación es dirigir con sentido la propia vida. Esto, es decir, ser dueños de uno mismo, actuar con esta libertad y esta capacidad precisamente de la propia reflexión, porque esta capacidad de pensar, esta capacidad de innovar, vuelvo a repetir, es la que nos permite ver con esperanza el futuro, la que nos permite darnos cuenta de que somos capaces de superar todas las adversidades, de que la palabra imposible no existe, no debería existir, porque somos capaces, y así lo demuestra la historia, de convertir muchos imposibles hoy, imposibles mañana. Jacques Delors primero dice aprender a ser. Después, aprender a conocer. Ojo con confundir también conocimiento con información. Esta es otra de las cosas que tenemos que tener muy claras. No confundir educación con capacitación ni conocimiento con información. El conocimiento es esta información meditada, incorporada a nuestro acervo humanista. Y entonces sí, entonces el conocimiento es algo que nos sirve para preparar nuestros propios diseños, para preparar nuestras propias visiones, nuestras propias anticipaciones. Cada hombre en la torre de vigía. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer en la torre de vigía. Esto es lo que tenemos que tener presente para asegurar que el futuro no nos sorprenderá, que el futuro lo diseñaremos nosotros. Aprender a ser, aprender a conocer y después aprender a hacer. Aprender a hacer una vez ya no confundimos educación con capacitación, ni conocimiento con información, ni información con noticia. Ojo, porque en estos momentos buena parte de los informativos son noticieros. No nos dicen más que noticias, y la noticia es lo que refiere lo que acaece de forma insólita, de forma no habitual, de forma extraordinaria. No. Nosotros sobre todo lo que tenemos que saber es que
lo que nos interesa es la información y cuál es el impacto real de esta información. Por eso tenemos que recordar lo que decía el profesor Bernard Lon en el año 1985 al recibir el Premio Nobel de la Paz, y decía: tenemos que saber muy bien qué es lo que nosotros estamos refiriéndonos cuando nos dan una noticia o cuando tenemos una información. Porque él decía, los medios de comunicación, por cierto, medios de comunicación que hoy son, en realidad, son la voz de su amo. La mayor parte de los medios de comunicación dependen de quienes les financian. Todo eso también es otra de las cosas que tendríamos que tratar en estos momentos con mucho cuidado, porque lo que es importantísimo es la veracidad. Es la veracidad. Tenemos que confirmar que la información refiere lo que ha sucedido y no lo que interesa decir que ha sucedido. Bueno, pues bien, decía Bernard Lon que los medios de comunicación iluminan solo aquellas noticias que por constituir un hecho insólito, un hecho no habitual, pues tienen importancia de referencia. Pero nosotros tenemos que decir, y desde un punto de vista informativo, ¿qué son? ¿Qué representan? Tenemos que tenerlas muy en cuenta para tomar nuestras propias decisiones. Y él decía, ojo, tenemos que, cuando los medios de comunicación iluminan lo visible, nosotros tenemos que ver lo invisible. Y añadía, porque solo en la medida en que veamos lo invisible, es decir, toda la información de la cual esta noticia es un hecho excepcional, solo en esta medida seremos capaces, decía él, de hacer lo imposible. En la medida en que veamos lo invisible, cuando tenemos una información, noticia, en esta misma medida seremos capaces de hacer los imposibles, porque sabremos cuál es el impacto real de esta noticia. Bueno, y ahora viene el rigor científico. Y ahora viene a hablar de ciencia. Ciencia es precisamente eso. Es cuando a mí me dicen, como científico es usted, ¿de qué ideología? Ah, no. Yo como científico soy científico. En ciencia no hay más que el rigor científico. Y después yo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista de creencias, puedo ser lo que sea, pero como científico, rigor científico. Y los científicos tenemos hoy un papel muy importante que desempeñar. Tenemos que levantar la voz, porque estamos ante procesos potencialmente irreversibles, es decir, podemos alcanzar puntos de no retorno, podemos comprometer la habitabilidad de la Tierra para las generaciones venideras. Sería un error extraordinario, sería un error craso. Rigor científico. Y el rigor científico no solo se obtiene, por cierto, teniendo grandes instalaciones, aparatos, también. O sea que yo comprendo que la enseñanza de la ciencia se tenga que hacer con instrumentos, pero aquí sí que también quiero recordar lo que un día me dijo el profesor Hans Krebs, año 1966, cuando yo estaba trabajando con él en el laboratorio de Oxford. Me dijo, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. O sea, una vez más, rigor científico y capacidad de ver las cosas desde las distintas posiciones y de los distintos ángulos para que podamos apreciar en su inmensidad lo que representa el fantástico prodigio de la vida, un misterio, quizá un milagro, pero desde luego es formidable pensar que podemos ir descifrando este código que produce este fantástico espectáculo del universo, en el cual hay, desde un punto de vista biológico, unos seres que somos temporales, somos fugaces, que somos putrescibles, pero que sin embargo podemos volar en la inmensidad del espacio del espíritu. Queridos amigos,
Deseo que tengan mucho éxito en este 10º Congreso y que contribuyan a esclarecer cuál es el papel hoy de la comunidad científica, cuál es el papel hoy del rigor científico para evitar que lleguemos a puntos de no retorno en fenómenos irreversibles y sobre todo que al final podamos decir, como explicaba al principio, cada ser humano capaz de crear nuestra esperanza. Cada uno de nosotros somos capaces de inventar. Tenemos que inventar el futuro. El futuro está por hacer. El porvenir está por hacer. Hagamos un mundo a la altura de la magnífica capacidad de la especie humana.